Muy bien, muchas gracias a todos y todas por acompañarnos en esta comparecencia de prensa para evaluar los datos relativos al segundo trimestre de la encuesta de población activa. Unos datos que habitualmente son buenos, históricamente son buenos, y podemos decir, y eso nos alegra, que son datos muy buenos para Extremadura y muy buenos para España. Datos que lo que esperamos es que continúen en esa senda. Miren, España llega por primera vez en la historia a superar los 22 millones de ocupados, concretamente 22.300.000 ocupados. Y Extremadura también bate ese récord con 430.000 ocupados. Son dos muy buenos datos, lo cual nos hace estar contentos con lo que estamos viendo en el día de hoy. España se sigue acercando a Europa, se acerca a superar, a reducir esa barrera del 10% en tasa de paro, sigue convergiendo con Europa. Ya son 11 comunidades autonómicas las que tienen datos de paro inferiores al 10%, donde han eliminado los dos dígitos para pasar a tener solo un dígito. Extremadura no está entre esas y ese tiene que ser uno de los retos que nos marquemos de aquí en adelante, pero desde luego que son muy buenos datos para España. Hoy es un buen día para España y para Extremadura y probablemente sea un mal día para los agoreros que desean que España no le vaya bien. Cabe destacar, o cabe mejor dicho recordar, el sueño de M. Rajoy. El sueño de M. Rajoy era que España tuviera 20 millones de ocupados. Ese era su sueño. Pues bien, con Pedro Sánchez en el gobierno hemos pasado a tener 22,3 millones de ocupados. Hemos conseguido cumplir con creces el sueño que tenía M. Rajoy. Sí es cierto que este señor no soñaba con la subida del salario mínimo, ni soñaba con una reforma laboral que diera más derechos a los trabajadores y trabajadoras. Sus consejeros del milagro económico, que cabe recordar que eran Rodrigo Rato en la cárcel, o Montoro, que la va mirando de reojo, esos artífices del milagro económico, le decían que para cumplir su sueño de los 20 millones de ocupados había que quitarle derechos laborales a los trabajadores o había que congelar el salario mínimo. Pues bien, se ha demostrado que ese milagro económico que está acabando en la cárcel, ese milagro económico no tenía razón. Esto es lo más importante que tenemos en el día de hoy. Se puede tener 22 millones de ocupados con los trabajadores que cobran salario mínimo cobrando 6.000 euros más al año y con más derechos laborales. Se puede. El Partido Popular no lo creía y sigue sin creerlo porque todavía siguen estando en contra de estas subidas. España va bien y va bien también con mejores derechos para los trabajadores y trabajadoras. Y miren, nosotros no vamos a hacer esto que hace el Partido Popular, que en su congreso decían que España va mal y que el paro es un desastre en España. Nosotros no vamos a hacer eso. Nosotros creemos que es un muy buen dato el que tenemos este trimestre y nos alegramos por ello. Y lo único que pedimos y lo único que esperamos es que no sea flor de un día este trimestre de la EPA, porque lo cierto es que este trimestre salva un año que no venía siendo positivo. Y para que sea un buen año, necesitamos que los dos siguientes trimestres se cumpla esta senda. Y eso es lo que esperemos, porque si no, lo que estaremos ante un paréntesis de la temporalidad. Eso nos lo demostrarán los siguientes trimestres. Sí tenemos retos que nos plantean, que nos indican que no está todo hecho y que quedan cosas por hacer. Miren, en el dato interanual lo que nos dice es que en el último año Extremadura tiene 2.600 parados más. 2.600 parados más. Casualmente, con una EPA que muestra que, por primera vez después de varias EPAs, sube la población activa. Es curioso. Cuando sube la población activa, sube el paro. Y cuando baja el paro es porque ha bajado la población activa. Eso es un problema estructural que tiene que resolver Extremadura y no se resuelve con trabajos temporales. Y tenemos otro reto muy importante. Este trimestre han subido 5.700 parados, o mejor dicho, paradas, es decir, sube el paro femenino claramente. Esto nos pone en España como primeros
en tasa de paro femenino. Primero me refiero por la cola en tasa de paro femenino, y nos pone segundos en tasa de paro masculino. Por lo tanto, nos quedan muchas cosas que hacer y para eso lo que necesitamos es que esta EPA no sea flor de un día, como decía, que no sea la excepción, sino que se cumpla la regla. Y miren, para acabar con la temporalidad solo hay una salida, que es industrializar Extremadura, que es cumplir con los proyectos industriales que se venían tramitando y que a día de hoy siguen parados. Los datos de esta EPA nos dicen que Extremadura puede y que Extremadura tiene potencial para crecer y para industrializarse. Solo falta una cosa, solo falta que el Gobierno de Guardiola se lo crea y tenga ambición. En estos 2 años, Guardiola solo nos ha hablado de una industria. De la central nuclear de Almaraz. Únicamente nos ha hablado de Almaraz. Y nos ha hablado para decirnos bulos, inventándose un cupo catalán o una singularidad nuclear, donde ya se ha dicho claramente que eso no es así. Donde ha hecho la misma estrategia que el señor Montoro, representar a las empresas, pedir que se le quiten impuestos y que se le quiten tasas a las empresas que los gestionan para que siga adelante, sin pedirle y exigirle absolutamente nada a estas empresas para que apuesten por la continuidad. Por lo tanto, nosotros lo que queremos es que se apueste de verdad y que se le pida a las empresas que siga la central nuclear de Almaraz funcionando con ese compromiso a las empresas, pero que no sea a cambio de que los paguemos entre todos los residuos que genera, sino que los paguen las empresas como está estipulado. Y lo que necesitamos también es que este Gobierno piense en los proyectos industriales que tienen que avanzar. Y el más representativo es la gigafactoría de Navalmoral, que seguimos sin avances, que hay proyectos que forman parte de las competencias de este Gobierno autonómico, como el abastecimiento y el saneamiento, para poder hacer realidad este proyecto industrial, y siguen sin avances. Por lo tanto, lo que pedimos a este Gobierno, sin ninguna duda, es ambición. Ambición para que esta EPA no sea flor de un día. Ambición para que los datos de paro sean con empleo estable y de calidad. Esa es la ambición que esperamos. Esperamos que podamos seguir alegrándonos en el siguiente trimestre y en el siguiente, y que Extremadura tenga cada vez más empleo, pero que sea porque han venido industrias, porque se han asentado industrias y porque los proyectos industriales que estaban en tramitación se van haciendo realidad y no siguen parados. Y sin más, me quedo a su disposición si tienen alguna pregunta. Muchas gracias.